Miré y he aquí el Cordero, estoy en el 14, ¿ok? Y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una gran voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y oí una voz de teñadores o tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico que cantaba esta gran multitud, sino lo entendían solamente los 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Ahí vamos a parar porque creo que con eso es suficiente, y creo que estos 3 versículos muy bien vamos a dividirlos en 2 mensajes. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Hemos terminado el capítulo 13 de Apocalipsis, y en este capítulo que terminamos de estudiar, hemos podido entender de qué forma los últimos años o meses de la historia humana serán realmente terribles. El dragón, la serpiente antigua o Satanás, va a desatar una furia inimaginable sobre todo el mundo, y será su última reacción de ira antes de ser atado, de acuerdo a la Biblia, por 1000 años, antes de que llegue ese tiempo. El mundo entero va a poner en este último tiempo su esperanza en un hombre llamado en la Biblia, o como lo mencionó también Daniel, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, o como la Biblia lo dice o lo llama en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia. Y la razón es porque va a ofrecer al mundo una paz mundial, una paz que durará solamente 3 años y medio, cuando inicien los 7 años de la profecía de Daniel, cuando comienza esta etapa de la tribulación, y luego la gran tribulación, y luego la ira de Dios. La iglesia es sacada naturalmente antes de la ira, porque la Biblia nos reconoce en el cielo como aquellos que han salido de una gran tribulación, la iglesia de Jesucristo. De tal manera que dice Jesús que si los días de aquella gran tribulación no fueran acortados, no podríamos soportar, no podríamos ser salvos. Tendremos que salir de esta tierra antes de que comience la ira de Dios, porque dice la Biblia que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud, salvación, misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe y la confianza de los hijos de Dios. Esta paz que inicia en la primera etapa de los 7 años, de 3 años y medio, puede ser una paz mundial que va a llevar al mundo a una supuesta prosperidad económica, hacia un mundo donde nadie carezca de empleo, que nadie carezca de dinero, no va a haber hambre, no va a haber de ninguna clase de situación de la que la humanidad pueda quejarse. Digamos que este hombre trae la solución a toda clase, de problema que azota a la humanidad. En otras palabras, será un gran benefactor humano, y esto es muy importante que la iglesia desde ahorita comience a visualizar. Y el reloj profético al que más atentos debemos estar es, escuchen bien, cuando se abran los sacrificios en el templo en Jerusalén. Esa es la señal. De allí
a 3 años y medio puede haber una paz muy engañosa, que necesitamos los hijos de Dios estar muy cuidadosos y no apartarnos de Jesucristo, aunque parezca que todo está en paz, que todo está tranquilo. Decía que este será un gran benefactor humano y con una sabiduría tan diabólica que el ser humano no podrá realmente distinguir lo que hay detrás de él. Y después de estas soluciones que ofrecerá temporalmente, entonces vemos que el anticristo se volverá en contra de los judíos, se volverá en contra de los cristianos y finalmente serán abolidas todas las religiones y perseguirá a todos los que se le opongan, marcándolos, como ya lo vimos en nuestro mensaje anterior. Naturalmente, aliado y con la ayuda del falso profeta, va a poner esta marca que la Biblia la menciona como el 666, sea en la mano derecha o en la frente. Es muy posible que sea un chip donde nadie podrá realizar ninguna transacción comercial. Nadie va a poder comprar, nadie a poder vender si no tiene la marca del anticristo. Y vemos que el mundo está actualmente realmente en un estado de ceguera, pero una ceguera tan grande que el mundo ya no puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo. En Mateo capítulo 24, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Jesús dijo 4 veces acerca de este engaño que surgirá, o digamos que lo menciona 4 veces en este solo capítulo donde habla precisamente de estos acontecimientos. En estas 4 ocasiones en las que Jesús habla de esto, es precisamente para que los cristianos tengan una visión perfecta y no sean engañados. Pero sin embargo, ahora vemos una gran parte de la cristiandad que está siendo afectada. Está siendo afectada por los comentarios de la televisión, por la radio, por todos los medios masivos de comunicación. Y están moldeando su forma, o están moldeando la forma de pensar del mundo. Y no solamente la forma de pensar del mundo, sino que muchos cristianos están siendo moldeados, están siendo de alguna forma afectados en su forma de pensar, implantando su filosofía de acuerdo a cómo piensa el mundo, como piensa la mayoría, y no como la Biblia dice, no como la Biblia enseña, no como la Biblia nos ilustra y nos da entendimiento para vivir, para que nosotros aprendamos no a depender de las noticias ni de los medios masivos, sino depender siempre de la Biblia. Al contrario, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, estamos discerniendo qué hay detrás de todo lo que está por suceder. Es muy importante tener esto en sus mentes. Ustedes con la mente de Cristo van a discernir perfectamente todo lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Y yo creo que no es difícil cuando estamos en Jesús ver todo lo que está pasando. Y llegará el momento en que el mundo entero estará en contra de la verdad. Eso ni lo dude. Va a estar en contra de ti el mundo, en contra de mí. O te vas con la mayoría o te dejas marcar por la marca del anticristo. Y si ahora la presión es tan grande que muchos cristianos están cediendo, yéndose con la finta, cayendo en la trampa, ¿qué será? ¿O cómo será? ¿Y cómo realmente va a ser los próximos años? Que vienen de mal en peor. Cuando este engaño se aumente y los cristianos lleguen a perder totalmente la fe en el Mesías, la fe en Jesucristo. Y la Biblia profetiza exactamente lo que estamos viendo.
la apostasía de la iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos. Es importantísimo que ustedes y yo estemos muy atentos, que la Biblia esté siempre hablándonos, enseñándonos, que comencemos a visualizar perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Muy bien, en este capítulo 14 del libro de Apocalipsis y versículo 1 vemos una descripción anticipada acerca del reino de los cielos para todos nosotros. Y no solamente esto, sino que también vemos la victoria del Cordero. Y no solamente la victoria del Cordero, sino también de todos sus seguidores. Aquí en este versículo 1 encontramos al Cordero victorioso y rodeado de 144,000 que fueron sellados. Esto, ustedes se lo recuerdan, me imagino, ya lo estudiamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y aquí en este capítulo Juan escucha 4 anuncios que están relacionados con la consumación del plan de Dios para todos los habitantes de la tierra. Este cuadro profético que tenemos aquí nos habla de la victoria de los creyentes en Jesucristo y de la derrota aplastante sobre todos los incrédulos, sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos aquí al Cordero de Dios triunfando sobre la bestia, sobre los moradores de la tierra que reciben el mandamiento, naturalmente sobre aquellos que se mantuvieron firmes creyéndole a Jesús y a pesar de todo lo que sucediera en el mundo. A este Cordero lo vemos aquí que ha triunfado sobre la bestia, sobre los moradores de la tierra que reciben el mandamiento o que no pudieron recibir este mandamiento de temer a Dios y darle gloria. También vemos el Cordero de Dios triunfando sobre la destrucción del sistema idolátrico babilónico. Esto naturalmente lo vemos anunciado en el capítulo 14 donde estamos estudiando y en el versículo 8. Aquí vemos la aplastante victoria del Cordero sobre todo el sistema idolátrico babilónico, donde dice: y el otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Aquí está claro visto el primer anuncio donde se proclama precisamente esta destrucción del sistema idolátrico. Del versículo 9 al 11 vemos que aquí muchos se van a dar cuenta que valió la pena haber cedido o no haber cedido sus convicciones y haber preferido irte naturalmente con la mayoría y no con aquellos que seguían a Jesús. Dice el versículo 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será, escuchen esto, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. Así que cualquiera que tomare la señal de nombre de la bestia van a sufrir este tormento. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente valió la pena no dejarnos poner la marca de la bestia
Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Valió la pena no haber cedido por nuestras convicciones. Valió la pena haber no dejarte marcar, ni tampoco haberte ido con la mayoría. Muchos van a decir, prefiero comprar y vender a que me maten. Y Jesús dijo algo muy interesante: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Esto es algo que necesitamos tenerlo muy dentro de nuestros corazones, porque en la recta final de la iglesia todo esto va a acontecer. ¿De qué le sirve haber ganado al mundo si pierdes tu alma? Del versículo 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Se nos invita a guardar con paciencia, con mucha paciencia, el día, la hora y el momento de nuestro triunfo. Y por último, encontramos la vendimia judicial de los moradores de la tierra desde el versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 20. Y aquí es precisamente donde Dios aparta las ovejas de los cabritos. Y vemos en estos 4 anuncios que Dios da en este capítulo, que los vamos a estudiar poco a poco, esta descripción anticipada acerca del reino de los cielos, que está preparada para cada uno de nosotros. También vamos a ver la victoria del Cordero, pero también vamos a ver cómo la ira de Dios va a comenzar a caer sobre este mundo. Otra cosa que quiero decirles, aparte de estos 4 anuncios que da este capítulo, que vamos a contestar por lo menos 2 preguntas aquí en este capítulo. Y la primera es: ¿qué le ocurrirá a todas las personas que se nieguen y no se dejen marcar por la bestia en el tiempo en que sucede esto? Ya ustedes tienen una idea, después de haber escuchado los 4 anuncios, realmente qué es lo que ocurrirá con aquellas personas que se nieguen y que no se dejen marcar por la bestia. Y por eso o por alguna otra razón padecerán la muerte todos los que no se dejen marcar por la bestia. Y la segunda es: ¿cuál será el fin de la bestia, o sea, del anticristo y de todos aquellos que le sigan? Estas 2 preguntas y estos 4 anuncios que nos da este capítulo nos va a dar una luz de conocimiento y una profundidad de conocimiento como ustedes no se imaginan. Vamos a adentrarnos en este capítulo y vamos a comenzar a descubrir cosas muy importantes de la Biblia, de la palabra de Dios. Comenzamos en el capítulo 14, versículo 1, y vemos aquí que se nos muestra que Juan ve a Jesús cuando dice: he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión. Muy bien, capítulo 14, versículo 1. Dice que está sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían la marca del Padre en su frente. Vemos aquí a los seguidores del Mesías sellados en la frente. Algo muy interesante, en contraste con todos aquellos que son los seguidores de la bestia, que de acuerdo a la Biblia tendrán otro sello, por lo cual estos
jamás podrán estar naturalmente después de la muerte delante de la presencia de nuestro Dios y Salvador, porque es una marca completamente distinta y contraria. Esa es la razón por la que los que seguimos a Jesús y que estamos sellados para Dios, es imposible que seamos sellados por la bestia, porque nosotros ya tenemos dueño. Ya fuimos marcados por Jesucristo. Vemos también aquí al Cordero en una posición firme. Y esto es sorprendente porque la Biblia nos enseña que hay una Jerusalén terrenal y también la Biblia nos muestra que hay una Jerusalén celestial. Que hay un monte de Sión aquí en la tierra y que también hay un monte de Sión en el cielo. También hay un templo en la tierra y también vemos que esto simboliza al tabernáculo que fue construido del templo que está en el cielo. Y esto lo vemos claramente en Éxodo 25:40. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira que tienes que hacerlo todo exactamente como el modelo que has visto. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde aquí encontramos que lo mismo que se le mostró a Moisés es el modelo del que habla esta porción de la Biblia, un modelo que era la sombra, de acuerdo a Hebreos 8:5, la sombra de las cosas celestiales. Vean ustedes lo interesante de esto. Todo lo que ustedes ven aquí en la tierra, todo este tipo de expresiones, ustedes van a ver que también existe en el cielo este mismo modelo. Y de acuerdo a Hebreos 8:5, vemos que esto era exactamente la sombra de las cosas celestiales. Digamos que Moisés copió lo que vio, no sé cómo lo vio, no sé cómo se lo mostró Dios, pero le dijo que ese modelo existía en el cielo y que él tenía que hacerlo todo exactamente como Dios se lo había mostrado en esa visión. Y aquí en el libro de Apocalipsis nos muestra que todas las cosas que están aquí en la tierra son un reflejo de la realidad y de la esencia de lo que está en el cielo. Esto es importantísimo que lo podamos ustedes y yo percibir en esta mañana. Todo lo que hay aquí es la sombra, de acuerdo a Hebreos 10:1, la sombra de los bienes venideros. La sombra de todos los bienes venideros lo vemos también aquí. Todo aquello que es sombra, todo aquello que es un reflejo, todo aquello que es temporal, de acuerdo a la Biblia, pasará. Pero lo único que permanecerá será lo que no alcanzamos a ver actualmente con nuestros ojos físicos. Pero todo esto es un modelo de lo que Dios le mostró a Moisés, le mostró el templo, le mostró el monte de Sión, la Jerusalén celestial, le mostró todas estas cosas en esa visión. Y cuando le mostró todo esto, le dijo cómo debería de construir el tabernáculo, que se convertiría en el templo donde Dios iba a morar, donde Dios iba a tratar con ellos y donde Dios se iba a manifestar al pueblo de Israel. Que más tarde se convirtió en el templo donde está en el monte de ¿dónde? De Sión, en Jerusalén. Por eso muchos se confunden cuando no entienden que el diablo fue criado en el monte de Sión. Y ellos creen que ese es el monte de Sión del cielo. Y esto es precisamente lo que tenemos que entender. Que todo aquello que es sombra, todo aquello que es un reflejo, es temporal, va a pasar. Y lo único que va a permanecer es exactamente lo que no podemos ver. Pero tenemos la sombra, tenemos el reflejo, tenemos la visión y el entendimiento y podemos alcanzar el reino de los cielos sin importar lo que tengamos que padecer. De acuerdo a la Biblia dice que las cosas, porque las cosas que se ven, ¿qué dice la Biblia? Son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas.
Y aunque nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, se desgaste por causa de la muerte celular, por causa de la muerte física, orgánica, que vamos cambiando, que nos empiezan a salir arrugas, que comienzan a salir canas, que comenzamos a perder reflejos, que comenzamos a perder habilidades. Eso significa que aunque nuestro cuerpo físicamente se esté deshaciendo, hay un cuerpo interior, espiritual, que se está renovando. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. ¿No se imaginan ustedes la profundidad que tiene esto? Esto sucede porque estamos en el mundo físico y también estamos nosotros desarrollándonos en el mundo espiritual. El mundo físico es temporal, es desgastable. La ley de la entropía lo ataca, pero en el mundo espiritual no existe el desgaste, no existe la ley de la entropía, no existe absolutamente nada que lo desgaste, porque lo que no vemos es lo que está en el interior y es exactamente lo que verdaderamente se está renovando día a día, constantemente. Y ya no caminamos por vista. Fíjense ustedes hasta qué nivel de crecimiento espiritual Dios nos lleva, que comenzamos a caminar por la fe y no por la vista. El cristiano camina por fe. Y mientras el mundo se derrumba a nuestro alrededor, nuestra ancla, nuestro fundamento, nuestra seguridad está precisamente en su palabra, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios, dice la Biblia, que nos vivifica, nos fortalece, nos dirige. Por eso dice Pedro que hacemos muy bien de estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra. Es una antorcha que enciende, que nos da visión, que nos da capacidad, que nos da entendimiento para poder aprender a vivir por fe y a caminar por fe. Hacemos muy bien de estar atentos a esta palabra, que es la que alumbra en la oscuridad. Porque la Biblia nos saca de este mundo físico temporal, de este mundo de la apariencia. Todo lo que hay a nuestro alrededor no es absolutamente real. Es una falacia, es una apariencia. Todo el mundo está sentenciado por Dios, por la Biblia, a desaparecer. Imagínense ustedes que estamos rodeados de un mundo que, de acuerdo a la Biblia, ya está sentenciado. Sería ilógico que no tuviéramos la visión de las cosas que no se ven. Sería algo que sería inconcebible. Dios no perdonaría a alguien que, por Dios, ha puesto todo delante de ti y todavía estés aferrado a las cosas temporales y no aprendas a caminar por fe. Y Jesús dijo: el mundo pasa y sus deseos, pero ¿quiénes son los que van a permanecer? Los que están apegados a la palabra, apegados a la verdad. Estamos apegados a la verdad, vamos a permanecer. Y Jesús dijo que Él era la verdad. La palabra verdad es la palabra griega aletinos y significa la realidad en contraste con la apariencia. Fíjense qué interesante lo que significa esta palabra. Verdad es la realidad en contraste con la apariencia. Y Jesús dijo: yo soy la única verdad, yo soy la única realidad. Cuando Él dijo yo soy la verdad, está diciendo yo soy la única realidad que existe, y todo lo demás es puritita apariencia. Por eso yo les digo a ustedes, vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena caminar con Él. No importa el tiempo que tengamos que caminar con Jesús, vale la pena entregarnos a Él y caminar con Él, servirle. La razón es muy obvia, porque fuimos llamados a una vida de esperanza.
Porque la fe es la substancia o la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Pues ¿qué esperas? Pues estoy esperando la substancia de las cosas que no se ven. Porque si alguno ve, pues ¿para qué esperarlo? Si lo estamos viendo, no tenemos nada que esperar. Pero la fe es la substancia de las cosas que se esperan, es la demostración de lo que no se ve, es algo que viene hacia mi vida, pero que aunque ahorita no lo vea, no importa, porque la fe siempre está relacionada con lo que no se ve y con el futuro. Como Abraham, cuando lo llamó, Dios dice que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, simplemente iba siguiendo las instrucciones de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Y nosotros sí sabemos a dónde vamos. Hay una Jerusalén celestial que nos espera en el reino de los cielos. Esto es precioso. Aquí en este capítulo 14 vemos que estaban con el Cordero 144,000 con el nombre de Cristo como un sello en sus frentes. Ya vimos también que son 12,000 de cada tribu de Israel, del pueblo de Israel, 12,000 judíos de cada una de las tribus, que son 144,000 judíos. ¿Qué significa en la Biblia cuando alguien tiene algún sello impreso o algo impreso? El sello en la Biblia representa dos cosas: identificación y propiedad. Y como lo hacen los rancheros, si ustedes son rancheros, ustedes van a entender perfectamente esto. El ranchero, para marcar su ganado, tiene su sello, como le llaman en México, su fierro, ¿no? Y llega a cierta edad en que comienza a marcar el ganado, pero utiliza ese sello, lo calienta, lo pone rojo. Imagínense ustedes, para poder marcar en la piel del animal. Y cuando ya está bien rojo, bien calientísimo, entonces se lo ponen al cordero. Imagínense ustedes, a mí me tocó verlo porque yo soy un ranchero. Muchas veces el oído que pegan cuando son sellados los animales. Y desde el momento en que es marcado ese animal, ya nadie puede reclamarlo. Nadie puede decir, es que ese es mío. No, señor, ven acá y te voy a mostrar que es de mi propiedad. Tiene mi insignia ahí marcada. Puedes verlo, está marcado, y eso significa que es propiedad de esa persona. En otras palabras, nadie puede reclamarlo como su propiedad, porque ya está marcado, porque ya está errado, como le llaman en México. Quiero decirles una cosa, quizás les cause un poquito de pesar, pero se van a poner a pensar, pero ¿sabían ustedes que los cristianos estamos errados? ¿O sellados? Claro, lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos selló. ¿Cuándo fue esto? El día que creíste en la Biblia. El día que creíste en la Biblia, Dios puso un sello de propiedad y de identificación. En Efesios capítulo 13, 1:13, vamos a ver esta gran verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros escuchen ustedes, oyendo la palabra de verdad, oyendo el evangelio de vuestra salvación,
Y cuando ustedes oyeron este evangelio y comenzaron a creer en el evangelio y comenzaron a creer en la Biblia y dijeron, yo creo en la Biblia y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, desde ese momento, desde el día que creísteis, dice la Biblia que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Esto sucede naturalmente en oyendo la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe, no puedes creer, no puede haber nada si no principia por empezar a oír. Por favor, yo por eso les digo, oigan, no se distraigan, oigan la palabra de Dios, porque el que la oye va a estar atento, como dice Pedro, a una antorcha que alumbra, va a alumbrar sus vidas, sus mentes, sus corazones. La palabra de Dios, cada vez que la oigan, les va a energetizar con la fe que espera las cosas que no se ven. Oyendo la Biblia, ustedes van a creer en las promesas de Dios. Oyendo la palabra de Dios, van a creer que hay un reino de los cielos que nos espera. Oyendo la palabra de Dios, van a creer en todo lo que no se ve. Y óigame bien, algún día seremos trasplantados en ese reino en el que estamos esperando. Todo comienza oyendo la palabra de Dios, o sea, es necesario oírla y después de oírla, creer en ella. Y el que no tenga, dice Romanos 8:9, el Espíritu de Cristo en sus vidas, no le pertenece a Dios. Romanos 8:9. Si desde el día en que creímos fuimos nosotros engendrados por la palabra de Dios, y fuimos sellados por la palabra de Dios, por la palabra que hemos recibido, y naturalmente aquí dice, por el Espíritu Santo de la promesa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces nosotros también seremos, escúchenme ustedes, transformados. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el sello y no le pertenece a Dios, le pertenece a otro cuarto, no sé cuál será. Si no tienes este sello, no eres de Él. Si no estás cerrado, no eres de Él. O sea, claro que me entienden, ¿verdad? No les falta el respeto con esto. Y eso significa que somos propiedad exclusiva del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor del universo. Es bonito decir, yo soy propiedad de Jesús. Y eso nos da seguridad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, escuchen ustedes, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor quién es de Él. O sea, como el ranchero, Él sabe cuál es su vaquita, Él sabe cuál es su caballo, Él sabe cuál es su vaca. ¿Por qué? Porque tiene el sello de Él. Imagínense ustedes, Dios así nos identifica porque tenemos el sello de Dios en nuestras vidas. Él conoce a los que son suyos. Y aparte se dice de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, 2 Corintios 1:21, vemos algo muy interesante que el apóstol Pablo escribió. 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió fue Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Aquí pues realmente podemos darnos cuenta
que lo que dice Efesios 1:14 es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros el día que creímos en Él recibimos las arras de nuestra herencia por la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, las arras es la garantía o el anillo de compromiso. Arras del griego es la palabra arrabón y significa garantía. Garantía es como la mujer que se compromete y trae arra, ya trae el anillo de compromiso. Ya es propiedad de aquel que la pidió, ya no anda filtreando por otros lados, porque ya tiene su dueño. Lo mismo el hombre, cuando ha aceptado a esa mujer por esposa, ya ella le pertenece a él y él a ella. Hay un compromiso mutuo. Y ya las millones de mujeres que existen ya no son parte de tu vida. Adiós a todas. Lo mismo la mujer. A todos los Brad Pitt, ya dígales adiós. Porque ya tiene aquí una garantía, ya tiene unas arras, es un compromiso. Por eso es que vemos entonces que lo que Dios está enseñando aquí es precisamente lo que necesitamos aprender. Por eso estas arras, que es la garantía, el anillo de compromiso, significa que todo lo que es de Dios nos pertenece. ¿Escuchó eso? Todo lo que es de Dios nos pertenece, así como todo lo que es mío le pertenece a mi esposa. No hay como que vamos a hacer bienes mancomunados, bienes separados, no. Por si no se hace, pues ahí te veo y no me quitas nada, no. No es lo que Dios estableció desde el principio. Sabía que hay gente que tiene su propia cuenta de banco y cuidado porque me la toques. Perdón si hay alguno aquí, pero es la verdad. Tienen que hacerlo como la Biblia dice, son bienes, ¿qué? Mancomunados. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, sin diferencias. Sin diferencias, no es lo que Dios estableció. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nos selló con su Espíritu Santo, nos dio las arras de nuestra herencia. Eso significa que todo lo que es de Dios es mío. Qué interesante esto. Y aquí el apóstol Pablo dice, hasta la redención de la posesión adquirida, versículo 14. La pregunta es, ¿qué no fuimos ya redimidos? Y aquí está hablando de algo que no ha sido todavía efectuado en la redención. Digamos que la redención está siendo procesada en nuestras vidas. Redención significa rescatar y abarca 3 tiempos o 3 etapas de la salvación. Muy bien, mi tiempo pasado, o sea, cuando recibí a Cristo, dice la Biblia que fui justificado, o sea, fui librado de la culpa del pecado. Escúchenme bien esto. Esa es la primera etapa. Cuando me entregué a Jesús, fuimos justificados. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos libró de la culpa del pecado. Y ahora estamos dentro del proceso, o estoy dentro del proceso de la santificación. Eso significa que estoy siendo librado del poder del pecado gradualmente. Por eso vamos de fe en fe, vamos creciendo, vamos siendo renovados, porque estamos dentro de una etapa de santificación. O sea, que estoy eventualmente a través de esta santificación siendo librado del poder del pecado. Y la última etapa es la glorificación de nuestros cuerpos. Y cuando esto suceda, entonces aquí sí seremos librados 100%. Esto es como para
Gracias, Dios. Seremos librados 100% de la presencia del pecado de nuestras vidas. Y eso sucederá cuando venga Cristo por su iglesia y nos lleve con Él, o si nos vamos a la tumba cuando seamos resucitados. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Quiere decir que Dios conoce a los que son suyos. Y no solamente los conoce Dios, sino que también los demonios saben quién es de Dios y quién no es de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 19, vemos desde el versículo 14 en adelante a unos exorcistas que intentaron usar el nombre de Jesús de la forma equivocada. Eso significa que no eran propiedad de Dios, que estaban realmente fuera de lo que es el verdadero conocimiento de Dios y lo que significa ser propiedad de Dios. Y dice Hechos 19:15 que les respondieron estos espíritus inmundos a estos exorcistas. Fíjense bien: a Jesús conozco y también sé quién es Pablo. Porque dijimos, los conjuramos en el nombre de Jesús del que Pablo predica. Sí, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? No te conozco. Somos reconocidos de Dios. Y esto es lo más maravilloso que podemos entender de la Biblia, que Él nos marcó, que nos reconoce, que nos llama de su propiedad y que todo lo que es de Él es de nosotros, y Él comparte su gloria con nosotros. Esto es digno de darle muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no se le da gracias a Dios levantando sus manos, poniéndose de pie y decirle: Señor, te doy gracias por darme todo lo que es tuyo, todo lo has puesto